Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también sí. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. La ciudad fue hecha sin pensar en nosotras. Aunque parezca increíble, las calles, los parques, el transporte, todo eso que usamos a diario fue planeado por hombres y para hombres. Hombres que no cargan carriolas, que no se sienten en peligro al caminar de noche, que no tienen que cuidar, lactar, correr al trabajo y pasar por la escuela, todo al mismo tiempo. Nosotras vivimos la ciudad diferente, con miedo, con llaves en la mano, con el corazón acelerado cuando un hombre camina detrás de nosotras, con estrategias mentales para no ser atacadas, con 1000 trayectos cruzados, el súper, la guardería, el trabajo, el hospital. Y a pesar de todo eso, la ciudad no está hecha para cuidarnos. No hay baños públicos suficientes, no hay espacios para descansar ni sombra donde sentarse, no hay rutas seguras ni buena iluminación, no hay respeto a nuestros tiempos, a nuestros cuerpos ni a nuestras necesidades. Según datos oficiales, 7 de cada 10 mujeres ha sentido miedo en un espacio público y la mayoría de los feminicidios ocurren mientras hacemos lo que hacemos todos los días: caminar, movernos, sobrevivir. Ya lo saben que en Cabronas nos gusta traer especialistas que ahonden en estos temas y más como el día de hoy, que vamos a hablar de qué pasa con las calles en la Ciudad de México. ¿Realmente están hechas para nosotras? Isamar, bienvenida. Gracias. Esta es tu casa, me encanta tu nombre. Me fui a Yucatán, que por ahí es mi abuela y mis tíos están por allá. Les mando un abrazo. ¿Te parece si vamos a conocer el extraordinario trabajo que haces? Claro que sí. Vamos a conocer a Isamar. Hola, ¿qué tal? Soy Isamar Salcedo, soy licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz y especialista en género y políticas públicas. He trabajado en el sector público y privado como consultora en políticas públicas, género y derechos humanos. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando sobre ciudades feministas y hoy estoy en Cabronas. Isamar, un gran reto tenemos las mujeres en la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que la ciudad no fue hecha para nosotras las mujeres? Históricamente las mujeres han estado relegadas al espacio privado y los hombres al espacio público. ¿Qué pasa? Que son los hombres quienes diseñan el espacio público y lo diseñan en función de sus necesidades, que también están asociadas al rol de ser productivos. Entonces, el espacio público ha estado históricamente relegado a cumplir esa función de que las personas se puedan desplazar para cubrir las necesidades asociadas a este rol masculino que ha sido el proveedor. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos mucha más prioridad para la movilidad motorizada, como es las vías para pues justo que las personas se puedan mover en el automóvil, y se relega la parte de los peatones, la parte del transporte público, la parte de habitar las ciudades para otra cosa que no sea la parte proveedora como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres tenemos banquetas que son poco accesibles desde el estado en el que están, que a veces tienen bastantes baches, suben y bajan, el árbol con la raíz crecida, todo lo que da, con espacios que son sumamente pequeños, que a veces con trabajo, si pasas tú, si traes una bolsa cargando al lado, ya chocaste con la persona que va caminando en contrasentido, menos si traes a alguna persona a tu lado, ya sea que cuides personas pues hacia abajo como hijas, hijos, o hacia arriba, ¿no? Tus padres, que muchas veces también pasa, ¿no? Hay quienes acompañan y quienes cuidan a sus mamás, a sus papás, que a lo mejor van caminando con el bastón o que tienen que empujar una silla de ruedas, la andadera, y eso no cabe en las banquetas que tenemos, porque se da prioridad al automóvil y a quienes proveen y quienes diseñan estos espacios, que están pensados en la comodidad, en vías que te permitan llegar más rápido de las zonas residenciales a las zonas donde se trabaja, como estos conglomerados de oficinas enormes, y se dejan de lado todas estas cotidianidades
que más de la mitad de la población hace, que las mujeres también trabajan y también son proveedoras, pero hay mucha parte de la población que se dedican al cuidado y a llevar niñas, niños a las escuelas, que hacen trayectos múltiples y que les complica el diseño de la ciudad. Y se complica porque justo están pensadas para, pues sí, proveer esto de garantizar los trayectos rápidos solo motorizados, o sea, justo Sí, los que son... para lo que es el trabajo del hombre. ¿Y qué cosas damos por normales Exacto. que en realidad nos ponen en riesgo todos los días? Que ya no nos damos cuenta, ya están totalmente normalizadas y de pronto es no debería de ser así. Pues justo el hecho de darle prioridad al automóvil, empezando por ahí, la luminaria, que a veces asociamos que calles bien iluminadas no nos sirven más que para pues que se vea bonito, ¿no? Que a lo mejor le dan más por el hecho de lo estético que realmente la funcionalidad. Y en el caso de nosotras las mujeres, una calle bien iluminada a lo mejor no te salva de que te pase algo, pero sí te da más certeza el caminar por ahí, ¿no? Que de pronto, digo, creo que todas hemos adoptado ciertas herramientas de autocuidado, como el caminar con las llaves empuñadas, ¿no? Que si sabes que tienes que caminar 3, 4 cuadras y si bien te va del metrobús a tu casa, pues a lo mejor vas con la llave ahí y das por hecho que son parte de las cosas que nosotras tenemos que adaptar y no justo porque no se está pensando en estas actividades cotidianas y en, pues sí, las cosas que todas y todos hacemos, pero que se relegan, ¿no? De pronto, no sé, desde tu experiencia, pero por ejemplo en la mía siempre le aviso a mis amigas, ¿no? Como ya llegué, ya voy saliendo, te aviso cuando llegue, porque justo tenemos que diseñar estos mecanismos de autocuidado, porque sabemos que la ciudad al final del día es hostil para nosotras. Y aunque se da por hecho que creo que de las primeras cosas que damos por hecho es que la ciudad es neutral cuando no es así. La realidad es que la neutralidad pues no existe porque más bien es un espacio público completamente androcéntrico y que gira en función de las necesidades de los hombres y de pues un sector mucho más asociado al capital, ¿no? Lo que es productivo, lo que genera recursos es a lo que se le da más importancia y a veces estas actividades como ir al parque a generar espacios recreativos, ya sea para ti o para las personas con las que compartes, quedan completamente de lado, ¿no? También... ¿En qué momento tú has llegado a sentir que moverte por la ciudad se vuelve más peligroso que liberador? En lugar de decir, ay, hoy voy a caminar, hoy me voy a ir tranquila a hacer el súper, ya estás todo el tiempo a las vivas de que no te vayan a pasar por encima, de que no te vayan a asaltar, de que no te vayas a tropezar. Eso no debería de ser así. Claro. Y no estamos diciendo que los hombres no padezcan también esta falta de infraestructura, claro, pero sí hay una diferencia muy marcada. Claro, y sobre todo preguntabas en qué momento, tal vez no te referías a específico el momento literal, pero a mí me evocó mucho a la noche. La realidad es que en cuanto oscurece, se incrementa pues en una medida muy amplia el sentido de inseguridad, ¿no? Que a lo mejor no es que estemos más inseguras per se en la noche, pero sí tenemos esta percepción de que en cuanto oscurece y justo si las calles no están bien iluminadas, si de pronto hay pues ciertos, no sé, lugares en los que no alcanzas a ver qué es lo que tienes alrededor, entonces pues te genera esto de que vas caminando y no sabes si alguien te va a salir de pronto del callejón, justo porque hay veces que la propia infraestructura limita esta visibilidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos pues grandes espacios residenciales, zonas residenciales, que se han convertido en muros ciegos en los que hay ciudades hacia adentro y hacia adentro a lo mejor sí hay pues estos mecanismos que evocan como esta participación del espacio público con, no sé, áreas verdes, pero siguen estando dentro de lo privado. Sí, estos residenciales, aparte para cierta parte de la sociedad privilegiada, y no estamos hablando ni del 90% de los mexicanos y mexicanas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué le dirías tú a alguien que dice, ay, es lo mismo para todos? Qué exagerada, Izamal está diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Qué le dirías? Claro, yo empezaría por decirles que justo creo que si hiciéramos una encuesta así de rápido, levanten la mano, de pronto creo que si le preguntáramos justo en un grupo homogéneo con hombres y mujeres a qué le tienes miedo cuando vas caminando por la calle, creo que todas las personas lo más probable es que si nos digan un asalto o que justo como temas de inseguridad más asociadas como a la parte pues justo física
y económica, justo que te puedan quitar tu cartera, el celular y demás. Pero en el caso de las mujeres, te aseguro que todas le tenemos miedo a lo que tiene que ver con nuestros cuerpos, a que nos vayan a violar, a que nos vayan a acosar, a que nos vayan a manosear. Y en el caso de los hombres no es así. Los hombres pueden tener miedo a justo que a lo mejor algún asalto y le quiten sus pertenencias, pero no quisiera como dar un 100%, pero sí creo que es muy distinta el porcentaje de hombres que tienen miedo a que les vayan a violar, y en el caso de las mujeres, Totalmente de acuerdo casi contigo. todas tenemos esa, como que ya tenemos asumido que es un riesgo que tenemos al estar en ciertos espacios, en ciertos horarios. Y al final, ¿qué pasa? Que se nos recuerda que el espacio público no es para nosotras, con cosas tan básicas como que el diseño urbano no sea accesible. Justo es lo que te iba a decir. ¿Qué tiene que ver el miedo con el diseño urbano? Porque cuando me puse a estudiar del tema, antes de que ustedes vinieran, como que no encontraba que hay una línea bien estrecha entre ambas cosas. Sí, justo volvemos al tipo de espacios que tenemos, ¿no? Si de pronto tienes un espacio que está completamente sin iluminación, que de pronto tienes que bajarte de la banqueta porque no están en buenas condiciones, ya sea porque a lo mejor estamos hablando de una zona más o menos privilegiada en la que podemos tener árboles, pero los árboles no están bien podados. Tenemos ahí la luminaria, tenemos el botón de pánico, las cámaras de seguridad, claro. O sea, el botón de pánico Claro. que vas y haces el ejercicio y pues no sirve, ¿no? O de aquí a que llegas a un botón de pánico. Claro. También la realidad es que si contamos cuántos botones de pánico por manzanas hay, yo creo que caeríamos en cuenta que es completamente pues poco. A lo mejor sí sirven, pero en lo que corres al botón de pánico, si ni siquiera puedes tener esta visibilidad de qué es lo que hay más allá de 5 o 6 metros que alcanzas a ver, es más probable que te genere este miedo, ¿no? Y al final el miedo hace que dejemos de hacer muchas cosas. Si tú ves de las últimas encuestas de INEGI que miden percepción de seguridad pública, te vas a dar cuenta que en los mismos espacios, alrededor de 10 puntos porcentuales, las mujeres nos sentimos más inseguras en espacios que son de la cotidianidad, en cosas que tienen que ver como el parque, la calle, el transporte público. Y si lo comparas con actividades que dejan de hacer, las mujeres son quienes modifican más sus conductas, ¿no? Vemos que también son más las mujeres quienes cambian sus, pues sí, su cotidianidad, se la piensan en si vas a salir de noche o no, incluso hasta la forma en la que nos vestimos, ¿no? Creo que ya son cosas que hacemos muy normalizadas, que una misma internamente piensas, ¿no? Como me voy a subir al transporte público, pues a lo mejor procuro irme con pantalón. No me voy a ir con falda. No me voy a ir con falda. Pero aparte eso es terrible porque terminamos castigándonos a nosotras mismas. Nuestro deseo, Claro. nuestra personalidad, lo que queremos hacer. Terminamos dentro de una caja por cuestiones que no son intrínsecas. Claro. ¿No? ¿Y por qué sería importante que hubiera baños que muchas veces o están en mal estado o están poco higiénicos, bancas, las bancas que sirvieran, que no estuvieran rotas, zonas de sombra pensadas pues para nosotras? Justo esto que platicábamos al inicio, ¿no? Como no todos nos movemos solo para ir al trabajo y ya. Hay muchas actividades que hacemos en el Inter y que a lo mejor, pues quienes son justo solo proveedores que tal cual salen de su casa temprano, van, se encierran en una oficina por 8 horas, ahí tienen todo lo que necesitan. Pero quienes se están moviendo, pues claro, si necesitas un baño, desde para cambiarte la toalla sanitaria, la copa menstrual, el tampón, ¿no? Son necesidades que tenemos la mitad de la población, por lo menos 3 veces, o sea, 3 días cada mes, y hay cosas que si necesitas un baño público tienes que estar buscando, pues justo no hay baños públicos, entonces más bien es buscar, pues me compro un café aquí para poder entrar al baño y hacer lo que necesito, ¿no? O desvías a algún centro comercial y ahí haces las cosas. E incluso dentro de los baños, ¿no? Si cuidas, si tienes hijas o hijos, te vas a dar cuenta también que el propio diseño de los baños, en su mayoría los que tienen cambiadores son los de mujeres. ¿Por qué? Porque se sigue asociando que las mujeres son quienes cuidan, entonces si alguien necesita cambiar un pañal, va a ser la mujer, entonces los cambiadores al baño de mujeres. Entonces justo este tipo de cosas nos vuelve a recordar de manera indirecta que el espacio de las mujeres, una, sigue siendo completamente asociado al rol de cuidados y 2, a las cosas que consideramos como privadas. Oye, ¿y hay alguna diferencia entre el espacio público en otros países? Que tengan ustedes estudios comprobados de que sí están las calles hechas, también pensadas para nosotras.
Creo que, últimamente el urbanismo feminista tiene relativamente pocos años que está teniendo auge, pero sí hay buenos ejercicios, sobre todo de tratar de pues tener estas como ciudades más cercanas, ¿no? Que en trayectos no tan largos puedas realizar distintas actividades que tienen que ver con justo nuestra cotidianidad, ¿no? Países justo como España han avanzado bastante en pues apostarle como estos circuitos pequeños para hacer más cosas dentro de la ciudad. Chile también tiene buenos ejemplos de urbanismo y diseño urbano desde la amplitud de sus banquetas, ¿no? En Chile sí, casi todas las banquetas están lo suficientemente anchas y planas para que mínimo si vas con justo una carriola o traes el carrito del bebé o incluso hasta tu bolsa, que solemos cargar más cosas, ¿no? Pues quepas más fácil, que el transporte público esté bien conectado, que realmente puedas hacer estos cruces. Yo creo que en la Ciudad de México, dentro de todo, el transporte público es, pues, comparado con otras ciudades del país, tienen o hay un avance muy grande en cuanto al alcance. Sigue siendo insuficiente porque es enorme esta ciudad y somos muchísimas personas, pero sí hay estos ejercicios de, pues, tratar de hacer más accesibles los trayectos y los espacios para todas las personas. Insuficientes, sí, porque pues tiene poco que se están pensando, ¿no? Al final del día también es relativamente poco el tiempo que tienen incorporándose mujeres en la arquitectura, en el urbanismo, y que realmente pues puedan justo estar levantando la mano a plantear estas necesidades que a lo mejor no es que deliberadamente los hombres digan no pasen por aquí las mujeres, pero si no tienen en la percepción de la necesidad, estamos, claro, si no tienen registrado cuál es la necesidad de por qué sería importante que en un solo trayecto puedas hacer ciertas cosas, hablando de transporte público. No se puede cumplir el objetivo. Claro. Hola, soy Valentina Barragán Goñi, soy cuidadora 24/7 y divulgadora feminista en mi cuenta Una Como Quiera. Actualmente lidero junto con otras compañeras la colectiva La Novena, donde dirigimos el boletín Género y Políticas, Voces en Acción. Soy maestra en políticas públicas con perspectiva de género y formo parte de la Coalición por el Cuidado y el Tiempo Digno de las Mujeres, donde promovemos iniciativas para el derecho al cuidado digno en el país. Bienvenida, estábamos platicando con Isa respecto al espacio público. Y para la gente que nos está viendo, hay que entender a precisión qué se refiere el espacio público. Creo que lo podemos entender desde dos dimensiones. Una, lo físico tal cual, y otra, lo que representa. En cuanto a lo físico, pues es tal cual todo lo que no es privado, todos estos calles, banquetas, parques, plazas, que tal cual está de la barda para afuera, donde todo el mundo puede entrar, lo podemos entender como público. Eso sería como, pues, justo el espacio público, ¿no? En cuanto a lo que representa, que ahí es donde nos interesa más desmenuzar un poquito el cómo se generan justo estas interacciones, es el espacio en el que suceden las cosas, ¿no? Que implica relaciones de poder, que implica interacción social, que es desde pues justo lo que nos permite hacer, vaya, el espacio, ¿no? Desde cómo nos relacionamos entre nosotros, con, no sé, cómo pues tenemos como esta oportunidad de comprar ciertas cosas, no sé, el puesto de la esquina, de acceder a un espacio recreativo, como puede ser el parque. O sea, estaría definido como el espacio en el que hacemos nuestra cotidianidad interactuando con otras personas, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa con nuestra ciudad y el espacio público, Val? Bueno, como bien lo decía Isa antes, pues tenemos una ciudad que no está diseñada para las mujeres particularmente, sobre todo porque somos quienes tenemos las tareas de cuidados y quienes tenemos también otras tareas del hogar que a la hora de salir nos pesan, ¿no? Ya bien lo decía Isa, hacer las compras de la casa, llevar a las infancias a la escuela, regresarlas, encima ir al trabajo, ¿no? Todo eso significa también una relación con el espacio público. Hoy por hoy hay algunas iniciativas muy poderosas con un potencial muy interesante, como son las utopías que iniciaron en Iztapalapa, que son grandes centros donde se busca que aquellos servicios o necesidades que las personas tienen
puedan tenerlas al alcance. Es decir, este sueño o este ideal de que existan ciudades de 15 minutos donde los trayectos no sean tan grandes y puedas gozar de muchísimos beneficios, tales como atención médica, atención jurídica, hay una lavandería popular, donde las mujeres y los hombres pueden ir, pero lo importante es aquí que el espacio no solo sea para un solo momento de la vida, sino que lo puedas usar en diferentes. O sea, en la recreación, que las mujeres cuando puedan ir a socializar puedan dejar a sus hijas e hijos, o bien cuando tengan que ir a lavar la ropa, sus hijas e hijos puedan estar en un espacio contenido, controlado, donde puedan hacer deporte, donde puedan relacionarse con otros niños de otras maneras, ¿no? Porque también las escuelas no están diseñadas para que las madres trabajen, entonces son las madres quienes tienen que hacer esfuerzos extras en el espacio público para estar con sus hijas e hijos y tenerlas o tenerlos a salvo. Mucho te habla también de que los espacios de trabajo quedan tan retirados de todo lo demás que lo que las mujeres terminamos perdiendo en muchísimos sentidos es el tiempo. Y este tiempo es muy valioso para cuando estás criando, para No, y cuando la estás paciencia. acompañando. Si ya te metiste en una ciudad que está vuelta loca, pues ya también llegas hacia la casa y se va haciendo una cadenita de consecuencias que van permeando lo que es la vida digna y el desarrollo saludable de una familia, ¿cierto? Sí, cierto. Como bien lo decía, esas relaciones que pasan afuera también las replicamos dentro y hay muchas relaciones también donde se propicia la violencia en muchísimos sentidos, o sea, tanto en las parejas como entre pares, como de madres a hijos, como los niños y las niñas también. Digamos que tenemos que tener un espacio público digno donde desarrollarnos de muchas maneras y que no nos quede a 2 horas el hospital, la salud, los centros comunitarios, que nos queden tan lejos que terminamos por no hacerlo. Ya, y esto que decías de utopías, ¿ya está? ¿Es un proyecto que ya está adaptándose en Iztapalapa? Cuéntame un poquito más. Sí, inició Clara Brugada, que ahora es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, inició desde el 2018, se atravesó la pandemia, pero abrió en muchísimas colonias estos centros de democratización del espacio, donde tienen servicios deportivos, servicios de integración de las personas, servicios de cuidados, como ya lo mencioné, comedores populares y la lavandería popular, donde tienen también atención médica, dentistas, todo es completamente gratis. Y tienen centros también de rehabilitación, porque es muy importante mencionar que la gente con discapacidad puede transportarse de una manera muy, muy dura en esta ciudad. Como bien lo decía Isa, no hay banquetas diseñadas para que haya una silla de ruedas. El transporte público, cómo te subes a un pecero o a un camión en silla de ruedas, ¿no? A veces las puertas son muy pequeñas, hay algunos transportes que sí, como el RTP, pero la gran mayoría no son así. Las rutas de traslado de centros de salud o centros de rehabilitación. Entonces, lo que hay en Iztapalapa, que es un proyecto que quiere llevar la jefa de gobierno a toda la Ciudad de México, quiere construir 100 utopías, es llevar esto a cada demarcación, digamos, cada alcaldía que tenga su propia utopía y muchas más, para democratizar el espacio, para que la gente no solo use el espacio nocturno para algunas cosas que no tienen que ver con apropiarnos de él, sino vandalismos, delincuencias, etcétera, sino para que esos espacios sean usados para la recreación, para el bienestar y de una manera 100% saludable. Escuchándote, que yo no sabía de este proyecto, se vuelve esperanzador el panorama. ¿Será? ¿Lo lograremos? ¿En qué porcentaje crees que estas nuevas alternativas que están sucediendo sí se concreten y sí nos mejoren a nosotros como ciudadanía? No, absolutamente. Yo creo que es el principio de algo que puede ser maravilloso, pero donde hay relaciones hay poder y donde hay poder hay resistencias. Entonces, no ha sido fácil ni siquiera para estas primeras utopías levantarse. También tiene que ver con un proceso presupuestal, pero sobre todo porque la gente no está preparada todavía para eso, porque estas resistencias tienen que ver con la masculinidad, cómo los hombres se han relacionado en el espacio público y de pronto llegan a decir, alguien me lo quiere quitar, yo no lo voy a permitir. Y ahí se queda la cosa. Hablando del espacio público, las calles en la Ciudad de México, para ti, ¿qué opinas? ¿Están hechas para las mujeres o no? Y justo nos quedamos en ese sentido.
¿Qué más podemos hacer? Yo me imagino arreglar la cantidad de banquetas. Sería un gasto impresionante, muchísimo personal, muchísimo presupuesto. ¿Se podrá, no se podrá? Ahí nos quedamos. Yo creo que sí se puede, pero lo primero que tenemos que tener es la visión de ciudad que tenemos o que queremos desarrollar, o que queremos habitar, porque lo estamos haciendo, como lo mencionaba Isa también al principio, a partir de un proceso mercantil, de ganancia económica, y no lo estamos haciendo a partir de la vida y cómo se desarrolla la vida en esta ciudad, ¿no? ¿Cómo sería una ciudad que te acoja y no que te expulse? ¿Cómo la podríamos describir? Yo creo que es una ciudad que pone al centro lo que significa sostenernos, sostener la vida, o sea, los cuidados, cómo nos cuidamos a nosotras mismas, cómo cuidamos a los demás y qué estamos esperando de una ciudad que no sea un peligro para nosotras. Yo creo que es esperanzador que ahora tenemos una visión de cuidados donde nos podemos... o tenemos una idea de que nos podemos nombrar, porque como decíamos hace rato, hay tanta resistencia y el lugar de las mujeres es la casa, que hemos sido permanentemente expulsadas. Y el modo de expulsarnos es a través de la violencia en el espacio público. Si cambiamos esta percepción de que no somos las enemigas, de que nosotras contribuimos a que esto funcione de una manera brutal, entonces podemos diseñar ciudades que nos abracen, que construyan y que no destruyan como lo estamos viviendo. Y justo como se llama el proyecto de Clara, Utopías, yo me quedo pensando, esto me suena inexistente, pero hay países que ya lo están haciendo y creo que nombrarlos y contar un poquito respecto a estas experiencias en otros países, pues aquí en México podemos decir sí se puede, si ellos pudieron, ¿por qué no? Y justo la importancia de el sentido que le damos al espacio, ¿no? En Barcelona lo están haciendo como con estas ciudades que son más barriales en el sentido de la cercanía entre unos con otros y que justo tienen que ver con eso, ¿no? Como pensar el espacio público no solo como el lugar que nos transporta de un punto privado a otro punto privado, sino todas las pues acciones que se generan en ese espacio, ¿no? Entonces el hecho de pensar justo que la vigilancia no solo es por parte de las y los policías, sino que si de pronto tú vienes regresando a tu casa y conoces a tus vecinas y los espacios no están pensados solo, este sector es completamente residencial, entonces si pues no hay nadie en las calles, es más probable que a lo mejor algo suceda, así los espacios son combinados, ¿no? Que es un poco lo que rescata la utopía, que hacen más de una actividad dentro de este espacio, ¿no? Que a lo mejor en el tema de las utopías pues sí está asociado como a cosas recreativas y de cuidado, pero al final lo que se genera es que las interacciones en el espacio público ya no son solo de mercantiles. Se vuelven más saludables, ¿no? Más humanas, más cercanas. ¿Hay mujeres participando en nuevas políticas de urbanismo humano, justo, feminista o más justo? Sí, desde la asociación civil o grupos feministas organizados han estado pujando muchísimo, han hecho un trabajo impresionante en toda la República, donde en muchos lugares ya se aprobaron leyes sobre cuidados para poner en el centro la vida. Y poner en el centro la vida significa esto, que el espacio público sea un lugar seguro para la creación, generación, crecimiento y desarrollo de la vida. En ese sentido yo te preguntaría, ¿por qué hablar de urbanismo feminista no es solo un tema de mujeres? Porque podría sonar a ¿es urbanismo feminista? Ay, para las mujeres. No, no es así. Yo creo que el sostenimiento de la vida lo hacen las mujeres con su labor, ¿no? Sabemos que la gran mayoría de las mujeres son quienes se encargan de la comida, de la transmisión de valores, de la contención, y no habría empresas sin hombres que tengan esa contención en casa, ¿no? No habría, y digo hombres porque la mayoría de los hombres son los que salen a trabajar, sin embargo hay muchas mujeres que cumplen con esos roles también y tienen un doble y triple rol porque también se encargan de las tareas de casa. Entonces, si no reconocemos que son las mujeres las que hacen esto, lo valoramos, lo remuneramos, entonces la ciudad no va a cambiar porque va a seguirse centrando en lo que da dinero y no en cómo se llega a obtener este dinero, que es todo lo que las mujeres hacen al interior y fuera de los hogares. En ese sentido, el beneficio, por eso es importante dejarlo claro, no sería solo para nosotras, es un beneficio global. Si pensamos en los cambios que necesitamos en la ciudad, las mujeres, todo mundo sale salpicado a su favor.
Sí, justo, y es que no se trata de cambiar las necesidades, no es quiten las de los hombres y pongan las necesidades de las mujeres, es un tema de ampliemos, ¿no? Un poco como esta analogía, a lo mejor nos funciona como muy fácil, los caballos de carreras, que tienen como sus cosas para que no vean a otros lugares y puedan ir derecho, eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Que a lo mejor estos bloques son las necesidades de los hombres, que ahorita solo están enfocadas en quienes lo están diseñando, y hablar de un urbanismo feminista no es quitar lo que ya están viendo, sino ampliar el campo de visión que tienen. Entonces, es incorporar otras necesidades, que el que exista un baño público accesible no le va a quitar, no le va a restar los derechos de los hombres, pero sí puede hacer que a lo mejor a las mujeres les sea más fácil decir, claro, me voy a caminar aquí porque si necesito hacer alguna actividad, o sea, puedo acceder a esto sin que me represente el meterme a algún lugar a comprar el café para que me dejen pasar, ¿no? Luz, bienvenida. Hablando de alumbrado público, aquí está Luz, vamos a conocerla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Elena Piña García. Yo soy abogada por la Universidad Nacional Autónoma de México y en mi trayectoria profesional me he desempeñado en trabajar en el sector público como asesora en temas de género y derechos humanos, y también he realizado incidencia social desde el activismo en asociaciones de la sociedad civil, y hoy estoy en Cabrona. Luz, muchas gracias. Me parece súper interesante cómo meter la visión de una abogada en todo este tema. Creo que es muy importante hablar de los cambios estructurales y normativos que se han desarrollado a raíz de estas nuevas corrientes en el tema del urbanismo feminismo, principalmente porque para que todas estas cuestiones empiecen a avanzar necesitan tener un marco jurídico fuerte, sólido, que les permita seguir continuando en cuestiones también de organización, estructura y presupuesto. Me parece muy importante destacar que en el 2020 México fue pionero en elevar a rango constitucional el derecho humano a la movilidad. Es uno de los principales países que ha puesto como un derecho fundamental la movilidad, que además este derecho incluye diversas aristas como derecho humano a la movilidad con accesibilidad, con equidad, con igualdad, con eficiencia, para que a su vez pudiera incluir a todas las disidencias, a todas las personas con discapacidad, a todas las necesidades. Y a raíz de eso, en el 2022 se crea el Sistema Nacional de Movilidad con una ley general de movilidad, incluida la Ley de Asentamientos Humanos, y estas normativas lo que quieren hacer es estructurar a todo el gobierno federal, tanto en los ámbitos más altos como en los ámbitos locales. Por ejemplo, hablando de estos temas que están diciendo de coordinación y ciudades, no podemos entender la movilidad si no hay una coordinación desde el ámbito federal a los gobiernos de las entidades federativas. Y todo ese sustento normativo no existía. Entonces, lo que ocurría es que las entidades federativas hacían sus políticas públicas de movilidad como pudieran entenderlo, cómo les alcanzara el presupuesto. Entonces, lo trascendente y lo que hay que destacar es que ya existe un mandato federal que por Constitución se tiene que cumplimentar en todas las entidades federativas, de que tienen que tener políticas públicas con perspectiva de género, destinar presupuesto específicamente a movilidad con perspectiva de género. Ya no nada más es si a mí se me ocurre que puede ser un buen tema impulsarlo o no, sino ya tengo un mandato constitucional y tengo que cumplirlo, lo cual lo hace completamente auditable. ¿Y qué tanto se está cumpliendo? Ya está en el papel, ya es un primer paso, pero ¿qué tanto sí se está llevando a cabo? ¿O todavía queda más en la teoría que en la práctica? Creo que se está avanzando y todos estos cambios tienen también sus curvas de aprendizaje. Se han estado haciendo ejercicios aislados porque, como bien lo dices, una cosa es ponerlo en el papel y en la teoría y otra cosa es ya llevarlo a la práctica. A mí me gustaría, por ejemplo, poner en la mesa lo que pasa con los vagones exclusivos, ¿no? Que fue una política pública que surgió desde los 2000, pero no era ya una política definitiva, surge como una acción afirmativa. Una acción afirmativa consiste en generar una situación en la que podamos, ante una situación de desventaja, generar un mecanismo para poder solventar, en este caso, el tema de inseguridad y acoso que vivían las mujeres en el espacio público. Ya llevamos 25 años con esta política. En ese entonces no estaba la normativa necesaria, pero se implementó. Y en el 2007 fue muy importante porque pues, somos la mitad de la población o más de la mitad. Entonces se destina un tercer vagón ya de forma definitiva para que esté dedicado exclusivamente al uso de las mujeres, que ahí es en donde sufrimos el acoso.
El acoso que tiene que ver con videos y fotografías sin consentimiento, con tocamientos. Hay actitudes lamentables que muchas mujeres han tenido que vivir. Yo no recuerdo la última vez que viajé en transporte sin usar el exclusivo. Ya no lo he utilizado porque es un lugar en donde no nos sentimos seguras. Entonces, menciono este ejemplo porque llevamos 25 años de esta política pública y las acciones afirmativas que se hacen no son de manera para que queden establecidas en el tiempo, es decir, se tienen que usar de manera temporal. No hemos podido quitar esa medida. Hay que preguntarnos qué nos falta transformar de fondo para que todas estas políticas que estamos implementando, ya sean los vagones exclusivos, los corredores violeta, las utopías, puedan ser medidas que llegue un momento en el que no tengan que ser obligatorias, sino que haya un cambio estructural en la sociedad para que ya podamos convivir sin que necesidad. se vayan transformando poco a poco, de manera paulatina. ¿Y de qué manera sería importante escuchar a quienes ya conocen las calles desde la experiencia? ¿Estamos siendo tomadas en cuenta? ¿Realmente se nos entrevista o se queda en una encuesta vacía y en una estadística que no sirve para mucho? ¿Quién dice yo que las vi a las 3 así diciendo sí? Yo creo que justo ese es uno de los principios incluso del urbanismo feminista, ¿no? De preguntarle a quien habita el espacio qué es lo que necesita. Creo que todavía falta mucho para que ya esté completamente pues solventado ese tema. Sí se están haciendo ciertos ejercicios, pero pues sigue siendo, apenas está empezando como a tomarse en cuenta a las mujeres, ¿no? Creo que el primer punto es visibilizarlo, visibilizar que hay otras necesidades, que no todo es el movimiento en el coche, que no todo es solo como estas medidas que resultan más paliativas que transformadoras, pero tenemos que empezar por visibilizar estas otras necesidades y creo que tocaste un tema importante, ¿no? Que es pues desde dónde, ¿no? En qué momento se está preguntando. Creo que no podemos hacer nada si no se toma en cuenta a quien habita el espacio público. No solo las mujeres, justo disidencias, personas con discapacidad, para poder integrar cuáles son estas otras necesidades que existen y que no porque deliberadamente quien diseña el espacio público quiera ejercer ciertas relaciones de poder sobre grupos vulnerables, sino porque pues en la medida en la que no se conocen otras necesidades, pues ni siquiera se considera pues otra necesidad y solo reproducimos estos mismos mecanismos y vínculos de poder en el que seguimos generando brechas, ¿no? Porque... Y en ese sentido me quedo pensando qué pasa con las personas trans o con diferentes disidencias que también de una o de otra forma son expulsadas del espacio público. Son expulsadas a través de la violencia y lo que han hecho todas las disidencias es resistir. O sea, mi profunda admiración y agradecimiento por toda la valentía que siempre manifiestan porque están en el espacio público y dicen yo no me voy a mover de aquí y por ello son sumamente castigadas socialmente, políticamente, culturalmente, ¿no? Como todas las áreas en las que se puede desarrollar la vida y las ciudades las excluyen. Entonces creo que es muy importante nombrarnos, al nombrar existimos, al nombrar qué es lo que nos sucede y estas vivencias es poder manifestar, o sea, esta es una invitación a todas las personas que nos escuchan, ¿no? Hablar qué sería bueno, qué necesitamos como personas que transitamos en una ciudad, no solamente callarnos y así tal vez haya muchas acciones del gobierno que las puedan escuchar. Las utopías fueron creadas así, en una entrevista y muchas entrevistas a profundidad con las vecinas y los vecinos de los barrios en donde se instalaron las utopías y donde se pretenden instalar ahora, para que se sepa qué se necesitan, porque no todas las utopías son iguales. Uso este ejemplo porque es como el más poderoso que hay ahora en la Ciudad de México. No todas son iguales, no todas tienen los mismos servicios porque las personas que las iban a ocupar no todas necesitaban lo mismo, que es muy importante sistematizar esto y sobre todo escuchar a las mujeres. Escucharnos a nosotras para que poco a poco se puedan ir transformando a través de acciones afirmativas, como bien lo decía Luz, pero sobre todo transformando esta relación de poder en el espacio público. Ahora con esta nueva administración, con la presidenta y con este cambio que esperamos tener, ¿realmente se han visto concretos estos avances? Yo creo que hay una intención muy clara en ir hacia el cambio para generar estas políticas públicas que avancen más hacia la igualdad. Principalmente recuerdo mucho el debate que fue muy polémico en redes sociales de que se negaban a llamarle presidenta a la presidenta de México.
porque se le tenía que llamar presidente y como sea, desde ahí el lenguaje está marcando mucho un cambio que es trascendental, porque como lo hemos escuchado en muchos espacios, lo que no se nombra no existe. Entonces, esa es otra parte del trabajo que tenemos que realizar desde las políticas públicas y desde el gobierno. ¿Cómo vamos a transmitir que este mensaje no nada más está dirigido a mujeres, sino hay que cambiar la estructura de la sociedad? Como bien lo mencionaban sobre las nuevas masculinidades. No nada más hacer medidas afirmativas a corto plazo, sino hacer ver a la sociedad por qué están pasando. Están pasando porque 9 de cada 10 mujeres sufren violencia en el espacio público. Está pasando porque tenemos una tasa de feminicidios muy elevada, porque tenemos también violencia con nuestras infancias. Entonces, si podemos emprender acciones de concientización que tiene que ver con desde poner campañas en los transportes públicos en donde diga que el acoso será acoso cero, no será permitido, será castigado, yo creo que puede ser un buen inicio para que no nada más se vea una medida separatista, que no tiene un fin oportuno, sino que sí se va a cambiar. Por eso menciono que el lenguaje es fundamental. Hay que empezar por ahí, por nombrar las desigualdades y las diferencias. ¿Y cómo podríamos, en ese sentido, hacer comunidad para que justo el espacio público fuera más habitable para todas? Porque está el gobierno, pero también estamos nosotras y nosotros como comunidad. Sí, creo que justo el tema de cómo vemos también nuestra visibilidad en el espacio público, ¿no? Cómo nos asumimos. Me gustaría como traer a colación un ejemplo en Guadalajara. Hay un parque que es el Parque Rojo, le denominan, que hay una estación de tren ligero que se llama Ya. En algún momento decidieron hacer un mural de, pues como sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? En específico sobre feminicidios. Se lo encargaron a un muralista hombre y la representación que puso era esto que vemos que a las mujeres nos da miedo, ¿no? Era pues una mujer atada con calaveritas atrás de ella, como esto que te recuerda como este no es tu espacio y está aquí. ¿Qué pasó? Que justo muralistas mexicanas, que hay una corriente muy fuerte en el Bajío, en Jalisco específicamente, sobre mujeres muralistas, levantaron la voz y dijeron, a ver, esto lejos de ser, porque lo intentaron hacer como homenaje, un poco, pues sí, justo como de homenaje para los feminicidios, pero lejos de ser eso, terminó resultando como este recordatorio de esto te puede pasar si sigues en el espacio público. ¿Qué pasó cuando se organizaron las muralistas? Que decidieron reclamar ese espacio, se borró ese mural y se le encargó un mural a estas mujeres muralistas jaliscienses, en donde lejos de representar como este riesgo que es el espacio público, visibiliza a las luchas, las resistencias de madres buscadoras, de colectivos feministas, justo de pues otros espacios colectivos en los que se está generando comunidad, se están generando acciones y a veces no se ahí el mensaje. Exacto. Y cambia la realidad. Justo, y ahorita si tú pasas por ahí, lejos de que sea un espacio que te dé como este escalofrío, lo ves muy lindo y dices qué bonito, qué padre que existan pues estos espacios de cambio y de visibilización. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Nos podríamos quedar platicando mucho, mucho más, pero se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos en la próxima emisión de Cabrón. No fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda, pero también inspira. Maussan Televisión presentó. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.